Vamos a leer cómo está en la Biblia y luego lo vamos a comparar con lo que está en cómo se lo citó Moroni, ¿vale? En la Biblia dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Perdón, el día de Jehová grande y terrible. Eso es lo que dice el versículo 5. Ahora, ¿cómo se lo dijo Moroni? He aquí yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos versículos? El primero solo dijo, yo enviaré a Elías. ¿Y qué dijo Moroni? ¿Cómo completó la escritura? Recordemos que le creemos nosotros en la Biblia hasta donde está correctamente traducida y no podemos realmente saber qué partes sí están bien y qué partes no y qué partes se le perdieron. Igual y en este versículo se les perdió justamente esa cosa que sí dice Moroni. Y eso es lo que a mí me llama la atención, esas verdades que se perdieron, pero que gracias a la restauración estamos teniendo de nuevo. Entonces vamos a estas diferencias. He aquí yo os envío a Elías el profeta, o he aquí yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta. Esa pequeña línea es muy interesante. La profecía completa, podríamos decir entonces, no era solo que iba a enviar a Elías, sino que iba a revelarnos el sacerdocio a través de Elías. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué significa eso de revelar el sacerdocio? ¿A qué viene, no? Bueno, pues vamos a apoyarnos aquí un poquito de un manual de instituto. Este manual es de Doctrina y Convenios, es pues el de instituto, el del alumno, ¿no? Vamos a ir a las primeras páginas, justamente, ay, me perdí, aquí está. En esta sección, estamos en la página 6, nos va a hablar un poquito de ¿qué es esto de revelar el sacerdocio por medio de Elías? Porque recordemos que, el sacerdocio de Aarón fue restaurado por Juan el Bautista y el sacerdocio de Melquisedec por Pedro, Santiago y Juan, de lo cual vamos a hablar ahorita. Pero aquí el Señor o la profecía de Moroni era, te voy a revelar el sacerdocio por medio de Elías. Vamos a ver en la página 6, voy a leer. Cuando Elías el profeta apareció en el templo de Kirlan el 3 de abril de 1836, o sea, mucho tiempo después de lo que estamos viendo ahorita en la historia, José Smith y Oliver Cowdery ya habían recibido el sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro, Santiago y Juan. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, y esta es la parte interesante, carecían todavía de las llaves esenciales de ese sacerdocio. Ok, esto es muy interesante. Tenían el sacerdocio de Melquisedec, tenían el derecho de organizar la iglesia, bla, 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 pero dice el manual, carecían todavía de las llaves esenciales de ese sacerdocio. Aunque tuvieran el poder para ejercer el sacerdocio, no tenían las llaves esenciales, dice aquí, ¿verdad?, de ese sacerdocio. ¿Y cuáles eran? Justo las que tenía que traer Elías. Podemos irnos a la base de que Elías traía las llaves para sellar. Lo que atamos en la tierra se ata en los cielos, sellar a las familias por tiempo y eternidad. El sellamiento también de las promesas, leyendo un poquito el manual, nos habla también de que todas las bendiciones deben ser selladas, es decir, de que no solo sean válidas aquí en la tierra, sino allá también. Y entonces habla de que ese poder fue el que restauró Elías. Ese poder del sacerdocio que se va a hacer efectivo, o sea, porque no solo el sacerdocio sirve para que aquí puedas presidir la iglesia, para que aquí se puedan organizar estacas, que sirve para eso también, pero de lo más importante, o aquí la plenitud de las llaves, o las llaves esenciales, como lo dice el manual, tiene que ver con que las bendiciones, las promesas, los convenios que hacemos aquí en la tierra sigan y se perpetúen por la eternidad, ¿no? Y entonces eso es lo que Moroni le explicaba a José. Se va a revelar el sacerdocio por medio de Elías el profeta. Y qué interesante versículo y qué interesante el podernos poner a comparar y decir, mira, aquí se perdió esta parte de la profecía. Me parece fascinante que una de las cosas que Moroni le enseña a José en ese primer encuentro es, vamos a restaurar el sacerdocio, con todo su poder, con toda su autoridad y con todas las llaves necesarias aquí en la tierra.